Bueno, agradecer al profesor Rubén por su ponencia y creo que vamos a ir dando inicio a la siguiente, que es el modelo educativo mexicano de educación en valores a la luz de la filosofía de John Dewey, por por el profesor Paniel Reyes Cárdenas y Simone Márquez Cerdán. Entonces, no sé si el profesor Paniel ya se encuentre listo. Estoy aquí. Excelente, profesor. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Tú vas a moderar nuestra sesión? Sí, me toca seguirle aquí en Perfecto. esta chamba. Profesor, solo una pregunta. ¿Tiene que presentar algo para que Alan le... Sí, justo estoy abriendo la ventana para presentar. Bueno, excelente. Ya se aprecia, ¿verdad? Sí, yo sí lo veo. Y quiero creer que los demás sí. Ok, entonces se ve, se oye bien. Me permito presentar a Simone Márquez Cerdán. Es estudiante de la carrera de psicopedagogía. Es asistente de investigación del doctor Paniel Reyes Cárdenas, quien también ha dirigido su trabajo de tesis sobre Dewey y su contribución al modelo educativo mexicano. Además de varias publicaciones, ella también hace prácticas de docencia para niños de educación básica y planea comenzar sus estudios de posgrado. Autora y editora de Teaching Pragmatism Epistemology to Undergrad Education Students, a Pragmatism Holistic Reading of Dewey Philosophy of Education y An Approximation to Aesthetics and Art from Classical Pragmatism. El doctor Paniel Cárdenas Reyes es maestro en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield, Reino Unido, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. En su tesis investigó el pragmatismo y la metafísica del realismo escolástico en Charles Sanders Peirce, bajo la dirección de Chris Hookway y Steve Mackin. Aunque animado por su interés en la tradición pragmatista, Paniel tiene un amplio interés filosófico y después de hacer un postdoctorado en la Universidad de Nottingham, se integró como profesor investigador en la Universidad UPAE. Entonces le cedo la palabra al doctor Paniel y a Simone y adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer esta... sí se escucha, ¿verdad? Sí, me comentan que sí se ve y se oye bien. Perdón. Sí, vamos a dejar nuestras cámaras, Simone y yo, para irles, para que nos vayan viendo mientras presentamos, porque vamos a hacer la presentación en equipo. Y bueno, pues yo les voy a platicar, aquí tengo mi handout, les voy a platicar un poquito de cómo nació esta presentación. Como ustedes verán, el título es El modelo educativo mexicano, la educación en valores a la luz de la filosofía de John Dewey. Y creo que es muy conveniente que hagamos esta presentación justamente conmemorando a Frondizi, porque como ustedes saben, como algunos admiradores de Frondizi, como Alan sabe, pues Frondizi fue un alumno, un discípulo directo de John Dewey. Justamente, bueno, pues vamos a hablar de este impacto que tiene la filosofía y la educación de John Dewey en Latinoamérica, y a través de Frondizi hay algunas ideas importantes que nosotros vamos a explorar de Dewey, y por cierto, mencionar, por ejemplo, otros notables discípulos de Dewey, pues fue Anísio Teixeira, que fue un gran revolucionario de la educación en Brasil, y fue maestro a su vez de Paulo Freire, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una gran ramificación de estas ideas, y curiosamente, pues Dewey siempre tuvo un activo interés en la realidad mexicana. Vino a México, bueno, fue a México, porque yo no estoy en México, pero fue a México en varias ocasiones, y tuvo reuniones con profesores rurales, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta investigación es una investigación que estamos muy contentos de presentarles, porque además es la investigación de tesis de licenciatura de Simone, y hemos estado trabajando pues ya durante unos 2 años en distintas publicaciones, como ustedes lograron escuchar, que nos han llevado al punto en el que estamos ahora, que es justamente la presentación de cómo la filosofía de la educación de John Dewey ilumina ciertas dificultades o ciertas circunstancias en la educación en México, y particularmente hoy queremos presentarles el aspecto en el que esta educación tiene que ver con los valores. ¿Sí?
Sí, claro. Muchas gracias por el contexto, profe, y efectivamente ahorita vamos a empezar a darles el contexto de John Dewey, por si hay alguien que no lo haya escuchado, que no sepa sobre él, pero como menciona Paniel, el interés de mezclar estos dos temas que podrían parecer un poco ajenos, está también por el impacto que John Dewey también ha tenido en México y en todo el mundo y en la educación, con sus propuestas que fueron muy innovadoras. Entonces, no sé si quieran pasarle, por favor, a la siguiente para dar el contexto de Dewey. Claro. Muchas gracias. Entonces, John Dewey, además de ser un filósofo, también se interesó en la pedagogía, en la educación, en la sociedad, en escribir sobre la democracia, sobre la comunidad, sobre la psicología. Y también algo destacable de Dewey es que tenía intereses como muy diversos. Entonces escribió desde la metafísica y la lógica hasta también en sus últimas obras se interesó incluso por el arte y todo visto de una manera bastante integral, en mi opinión. Es decir, no nada más hablaba de la educación y la ponía como aislada, sino que veía la educación y hablaba también de la psicología, hablaba de la persona, entendía cómo era la naturaleza de la persona de aprender, pero también con la filosofía. Entonces, en mi opinión, el interés, yo creo que de Paniel y mío, surge por este perfil tan completo, tan integrador, y que nos ayuda a comprender mejor, igual desde mi carrera que es psicopedagogía, a la educación. Entonces, consideramos a John Dewey un autor ideal para analizar el modelo educativo mexicano, para darnos cuenta de si sus propuestas y sus pensamientos del siglo XX siguen estando presentes en la educación, específicamente en nuestro país, y también proponer sus ideas que han sido omitidas en este documento. Y por último, también mencionar que consideramos a John Dewey como el padre de la psicopedagogía, justamente por todo lo que ya mencioné, por las bases que él da en esta mirada multidisciplinar de la educación. También aquí, bueno, y al final pueden ver las obras que como más rescatables sobre la educación. Tenemos Democracia y Educación, Mi Credo Pedagógico, La Escuela y la Sociedad, entre muchas otras que no nada más nos basamos en sus obras educativas, sino, como ya mencioné, en todas las demás de los temas que ha escrito. Siguiente, profesor. Gracias. Bueno, puedo comentar algo así muy rápido. Solo decir que, bueno, poco de este contexto, esta filosofía, digamos, integradora que nosotros encontramos en Dewey y que nos ha llevado a la audaz afirmación de que él podría considerarse el padre de la psicopedagogía, no solo uno de los padres fundadores de la pedagogía, sino de la psicopedagogía, porque fue una persona que además realizó estudios experimentales en psicología y al mismo tiempo los integró armónicamente con la educación. Entonces, pues esto nos hace, pues, remarcar esta importancia en su legado. Y otra cosa importante que también necesitamos mencionar es que, bueno, el contexto intelectual del que viene Dewey, pues es el pragmatismo americano clásico, ¿no? El pragmatismo americano clásico, iniciado por Charles Sanders Peirce, popularizado por William James. Bueno, pues John Dewey tenía una relación personal con ambos, ¿no? Con Peirce fue su discípulo, estudió lógica bajo Peirce y además dedicó mucho de su teoría de la investigación a Peirce y tratando de hacer operativizar muchas de sus ideas. Y con James, pues justamente, James es el padre de la psicología experimental y James abrió a John Dewey la puerta para el estudio científico del comportamiento humano al ser educados. Y bueno, pues también James, famoso por su influencia y divulgación del pragmatismo, pues entre los tres autores, pues se les considera como los grandes representantes del pragmatismo clásico. Ahora, lo que es fascinante en el pragmatismo de Dewey, que retoma también de los otros autores, es pues algunas tres cosas que son relevantes para decir para el tema de los valores. Primero, que el pragmatismo es una filosofía que cuestiona las dicotomías no justificadas. Y una dicotomía no justificada que Dewey encuentra en la educación es que
en muchos lugares, sobre todo en la escuela americana del siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en el tiempo en el que él vivió, pues, porque además vivió por mucho tiempo y practicó como educador por mucho tiempo, por más de 50 años, y publicó en todos estos años muchísimos materiales. Bueno, en todo este tiempo él se dio cuenta de que se defendía una dicotomía injustificada entre hechos y valores, como si el aprendizaje teórico tuviera que ir por un lado y el aprendizaje práctico fuera independiente de él. Dewey reconcilia hechos y valores, y esta teoría pues va a ser muy profundamente heredada en Frondizi, porque Frondizi, justo cuando Frondizi habla de este carácter parasitario de los valores, no es que no es que le quite valor a los valores, sino que está tratando de explicar que siempre tienen que estar corporeizados en una práctica virtuosa. Entonces, bueno, pues esto también conectando con la presentación del profesor Rubén, que estuvo excelente. Y bueno, por otro lado, y perdón que alargue esto, pero también es importante saber que el pragmatismo es una filosofía orientada hacia el futuro, no tanto al pasado. Y entonces esto hace al pragmatismo de Dewey una filosofía poderosa para al servicio de la educación, porque la educación no solo es una revisión de las creencias pasadas, sino una apertura a la experiencia a través de las creencias futuras. Y justo ese es el tercer punto que quería observar. Los pragmatistas americanos clásicos tienen una fascinación con la experiencia, esta fascinación de abrirnos al mundo de la experiencia y romper esta dicotomía sujeto-objeto, también es algo que está muy poderoso en la teoría de los valores de Dewey. Bueno, entonces vamos a continuar y ahora sí le doy la palabra así. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a darles esta estructura de cómo fue el análisis de nuestro trabajo. Se divide en dos temas pues, principales, que por un lado es el modelo educativo mexicano. Este documento, que tal vez algunos lo hayamos escuchado, sepamos que es el que guía un poco la educación en México, y la guía, porque en este documento podemos encontrar los fines educativos, es decir, el para qué educamos, para qué enseñamos, ¿no? El planteamiento curricular, que responde las preguntas de cómo enseñamos, para qué cosa enseñamos. Entonces, no es solamente como una lista con contenidos ni asignaturas, sino también es el cómo, el método, la estrategia de cómo enseñamos en las escuelas mexicanas. También otro apartado importante en este documento es la formación docente. Entonces, ¿cómo vamos a formar a los maestros para que puedan cumplir con estos objetivos, para que sepan cómo enseñar los contenidos de la manera que también se dice en el documento? Entonces, pues todo tiene que tener como coherencia. Y el último apartado que identificamos es el de la escuela, donde pues el modelo educativo mexicano va a describir cómo ve a la escuela, lo cual también es muy importante, el cómo se percibe, con qué enfoque, como una comunidad o como una institución, como un espacio donde se enseñan valores, como menciona el profesor, o solo un espacio donde se enseñan contenidos. Entonces, todos estos apartados nos dan las bases para como analizar las aportaciones de John Dewey y saber si están presentes o no. Todas estas aportaciones que están aquí enlistadas, a continuación las vamos a explicar con mayor detalle, pero tenemos justamente que Dewey menciona un objetivo educativo como uno de los más importantes, el fin moral, y que sin este objetivo y si no se llegara a cumplir, la educación no tiene sentido. De ahí también Dewey habla sobre el valor de la investigación y, como me acaba de mencionar el profesor Paniel, la experiencia en el aprendizaje, o sea, el valor que tiene el aprender con la experiencia. Y de ahí también Dewey tuvo muchas obras sobre la democracia, que como mencionaba también en su contexto, podría parecer que son como temas aislados o como que no tienen relación con la educación, pero es todo lo contrario. La democracia y cómo tiene que ser, cómo se tiene que vivir desde la escuela y cómo desde la escuela se forman ciudadanos democráticos, participativos, que van a incorporarse a la comunidad. De ahí vamos a platicarles sobre cómo Dewey, después de leer muchas obras de él, podemos y nos damos cuenta de cómo él escribe a la escuela, cómo él la percibe a comparación del modelo.
Y por último, otro tema muy interesante es que Dewey menciona que la escuela debe ser vista como una comunidad. Entonces, eso es un poco la estructura de lo que les vamos a hablar a continuación. Adelante, profesor. Sí, ya está la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿Quieres comenzar con la del fin moral? Sí, claro, profe. El objetivo educativo fin moral de Dewey. Él habla sobre un perfeccionamiento del ser humano, del niño que entra a la escuela, y una crítica muy común de Dewey sobre la educación, no sobre la educación, perdón, sobre la escuela, es como suelen limitar como la experiencia del aprendizaje del niño, o cómo se ve el aprendizaje como solamente, como mencionaba en el plan curricular, una lista de contenidos que se tiene que enseñar, conocimiento procesado, fragmentado, que el niño solamente llega y memoriza, y no tiene como un sentido en la comunidad ni en la sociedad. Entonces, el fin moral es bastante amplio, como todo lo que habla Dewey, pero en síntesis, pues habla sobre vivir en valores. Entonces, y el profesor lo mencionaba hace un momento, que no es poner a los valores como en el modelo lo pintan, que es un poco como enseñar valores, sino vivir en valores. Esa es la diferencia entre el modelo y lo que dice Dewey. Entonces, no ver a los valores como parte del currículo, como contenidos, competencias, habilidades y valores, sino que los valores integran toda la experiencia educativa dentro de la escuela. Y de esta manera, no solamente se queda en la escuela, sino que trasciende a la comunidad. Entonces, si vivimos en valores, si entendemos los principios de la sociedad, las necesidades de la sociedad, las deficiencias, entonces cuando salimos como estudiantes hasta de la universidad, tenemos como ese sentido del bienestar en comunidad. Y aquí lo pusimos, usar el conocimiento para el bien de la sociedad. Entonces, de esta forma el conocimiento tiene un sentido, un valor. Y además, bueno, una de las cosas que queremos como enfatizar en este trabajo, pues es que, bueno, desgraciadamente esta dicotomía, tanto en los modelos educativos, nuestro modelo educativo particularmente lo tiene, pero en general en las teorías de la educación hay un cierto problema constante de asumir una dicotomía de que el conocimiento teórico tiene unos fines y el conocimiento práctico tiene otros fines. O, por ejemplo, las humanidades tienen unos ciertos fines, mientras que las ciencias tienen unos ciertos fines distintos. Y una de las cosas que Dewey nos plantea es que toda educación tiene como fin el bien moral, el desarrollo intelectual, moral y el florecimiento de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando yo le enseño matemáticas a un niño o ingeniería a un estudiante de la carrera, estoy buscando su desarrollo moral, es decir, el florecimiento de sus capacidades a través del conocimiento teórico. O cuando enseño medicina, pues estoy enseñando el florecimiento de las capacidades morales de esa persona a través del conocimiento teórico. Y es un acto, al mismo tiempo, además de ser un acto moral, es un acto democrático, porque es poner cada vez que enseño, comparto a la sociedad, cada vez que puedo enseñar un contenido, comparto a la sociedad mis capacidades y mis dones como persona, y la sociedad a su vez los retrotrae a mí por medio de la comunidad escolar. Entonces, bueno, pues estos son algunos aspectos que sirven como de base, ¿no?, para esta unificación en torno al valor. Si gustas continuar, sí, con la siguiente. Claro, el valor de la investigación y la experiencia en el aprendizaje. Este va un poco de la mano porque Dewey habla sobre cómo la experiencia es necesaria en la escuela. De hecho, también lo dice como no planear clases, sino planear experiencias. Que el niño sea quien descubra su conocimiento, que sea el protagonista del aprendizaje, que sea una persona activa en la escuela. Y Dewey, pues al ser también un pionero de la escuela nueva, pues era algo como muy innovador el decir que el niño no tenía que estar sentado recibiendo la información de una manera pasiva,
sino que él tenía que experimentar, que conocer, ¿no? De una manera más integral, y que este conocimiento es el puro, es el conocimiento que realmente nos llevamos, ya que no es un conocimiento que nos presentan y que tenemos que aceptar, ¿no? También es eso, como el aceptar el reto de descubrir por nosotros mismos, y la experiencia, pues, ¿qué es? Al final es tomar decisiones, entonces también se crea un pensamiento más reflexivo y crítico en los niños, en los estudiantes, en el que toman decisiones, asumen sus consecuencias, porque también la experiencia no es siempre como, no positiva, pero no siempre va a tener como un fin ideal, ¿no? Entonces, como el no intentar proteger al niño de que falle o que haya como caos en la experiencia, sino como dejarlo, obviamente con una guía. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que Dewey opina sobre la experiencia educativa, y cómo esto, si lo pensamos, pues trae consigo consecuencias muy positivas, que es, como ya mencioné, crear ciudadanos que sí sean activos, que sean reflexivos, críticos, que participen en la formación del conocimiento y no solamente lo reciban. Y esto va de la mano con la investigación, porque entonces también, para tener este conocimiento puro e idóneo, se tiene que enseñar el hábito. Dewey habla mucho de hábitos, el hábito de la investigación, el hábito de también descubrir, de saber encontrar nuevo conocimiento. Entonces es el valor y la investigación que se enseña a los niños desde pequeños, sobre la investigación, sobre tener un pensamiento crítico y sobre dejarlos experimentar. Ahora, relacionado con el modelo, ninguna de estas dos aportaciones se encuentran. Es decir, se menciona en el glosario que el conocimiento es un resultado de la experiencia, pero durante el modelo, cuando se habla de los objetivos educativos, no se menciona la importancia de brindar a los estudiantes experiencias educativas. Justamente como todo esto que acabo de mencionar, no está en el modelo, y tampoco se menciona sobre la investigación. Es decir, el modelo, por más que es muy humanista, encontramos un modelo con propuestas muy innovadoras, y donde sí mencionan que el estudiante tiene que ser el protagonista de su aprendizaje, eso sí se menciona, no se dice el cómo. Entonces, la propuesta que se da con Dewey es que el cómo hacer que los estudiantes sean reflexivos, que se cambie un poco como este enfoque de la escuela tradicionalista. La respuesta o propuestas que podrían quedar muy bien en el modelo sería justamente promover el hábito de la investigación en los niños, y que la escuela sea un espacio con experiencias educativas. Y a la par de, bueno, toda esta carga que Dewey da a la experiencia y que hace que vea su visión de la experiencia como valor, o la investigación como valor, valor intelectual, valor y también valor moral, por lo que ya dijimos. Y bueno, en realidad toda esta concepción de la educación se desprende de una nueva concepción del conocimiento. Para Dewey el conocimiento no es información que nosotros recuperamos de los datos de los sentidos, sino él critica esto como la teoría del espectador. Para Dewey el conocimiento es el fruto de una relación orgánica con la experiencia. Entonces, en mayor medida en que yo me involucro con la experiencia, como él lo dice en el credo pedagógico, yo interactúo con situaciones indeterminadas que requieren ejercicio intelectual para determinarse. Y esto es el conocimiento, este tipo de hábitos que se forman, hábitos de acción, como decía Peirce. Las creencias son hábitos de acción, son hábitos de relación orgánica con la realidad. Nos queda un poquito tiempo, entonces vamos a tratar de darles como una visión también de cómo la democracia entra y la escuela entra en el juego. Claro, la democracia, aquí también lo que se percibió en el modelo es que Dewey habla de la democracia como un enfoque también de cómo se ve la escuela, como igual que los valores, algo que lo integra, no algo como separado, como las clases de cívica y ética, donde aprendemos a ser democráticos cuando votamos por los gobernantes. No. Para Dewey la democracia es como igual un estilo de vida, una forma que aceptamos desde que somos chicos, desde que estamos en la escuela, en el que nos enseñan
y nos involucran en la sociedad, porque al final la escuela es una comunidad en la que también tenemos obligaciones, tenemos derechos y podemos ser ciudadanos activos que nos interesemos por las cuestiones sociales. Entonces, también Dewey habla sobre cómo en la escuela se tiene que enseñar tanto a ser obediente, como en el sentido de respetar y aceptar nuestras obligaciones o las reglas sociales, pero también a ser líderes, o sea, el también saber exigir nuestros derechos, participar, involucrarnos, el debate. Entonces, la importancia de que en la escuela se enseñe el respeto, la armonía, o bueno, más que se enseñe, se viva en armonía, se viva con respeto a la diversidad que también nos vemos, a la diversidad que vivimos cuando vamos a la escuela. Y lo que se percibe nuevamente en el modelo es que ellos dicen que hay que defender, que hay que enseñar a defender la democracia y el Estado. O sea, a los niños hay que enseñarles eso. Y comparado con Dewey diría que no hay que defender la democracia, sino que hay que vivir en democracia para conseguir todo esto, para tener ciudadanos activos y participativos. Y bueno, solo para ponerles un ejemplo, para Dewey este sería justo un momento democrático, porque estamos compartiendo nuestras capacidades en la comunidad. Y bueno, ya casi acabamos. Ahora les vamos a describir cómo sería la escuela de John Dewey, que bueno, gracias a lo que ya hablamos de los valores, el fin moral, la democracia, el hábito de investigación, ya podemos tener una idea de cómo Dewey ve a la escuela y cómo es como su escuela ideal. Y el primer punto que tenemos, y una frase muy conocida de Dewey que a mí me gusta mucho, es que la escuela no es una preparación para la vida, sino es la vida misma. Entonces, es esta idea de justamente no preparar a los niños en la escuela para que después salgan a la comunidad y después puedan seguir las normas y después puedan ser ciudadanos trabajadores y cívicos y con valores, sino que desde la escuela se viva esto, que se entienda la escuela como una comunidad donde desde ahí ya podemos trascender el conocimiento a cómo aplicarlo en la comunidad. Es como cuando en la universidad nos enseñan un tema y nos dicen cómo aplicarías esto en este tipo de comunidad, o esto que estás aprendiendo, cómo crees que haría un bien en tu situación, en lo que tú vives. Entonces es como que la escuela trascienda los muros y no se quede nada más como el conocimiento dentro de ella, sino que podamos verla fuera de, ¿no? También para Dewey la escuela es este espacio donde, como ya mencionamos, sí, ok, perdón, voy a ir cerrando. Enseñar valores y las herramientas necesarias para ser buenos ciudadanos. Entonces, como desde la escuela se enseña el compañerismo, el saber trabajar en equipo, la comunicación, tener una buena comunicación con diferentes personas que piensan diferente a nosotros. Y por último, un punto importante es dar un sentido social al conocimiento, que repito, es lo que se ha estado diciendo en esta presentación, que significa el no solo crear eruditos o personas que tengan muchos conocimientos ahí como en el fondo de su cabeza, sino que puedan darle un sentido y que sepan que el conocimiento no es nada más, como dice el profe, esta dicotomía de la teoría y el conocimiento, y que lo sepamos pasar a la acción en la sociedad y a un bien común. Y, profe, si quiere pasar a la siguiente. Sí, bueno, y con esto pues llegamos justo a la parte conclusiva, que es justo reconocer que la comunidad, que la escuela, más que una institución, es una comunidad, ¿no? Entonces, estas demandas del valor de la educación hacen que transformemos la visión de la escuela, no como un organismo, una institución más de la sociedad, sino como la comunidad. Me piden que vayamos cerrando, entonces si gustas dar nuestras conclusiones finales, ¿sí? Claro, profesor. Entonces, como conclusión, nosotros encontramos en el modelo educativo que Dewey aporta este enfoque de la escuela nueva, es decir, el ver al estudiante de una manera diferente, que es algo muy valioso, el no verlo como con un rol pasivo, sino activo, en el que tiene que saber crear su propio conocimiento. Entonces, esto sí se percibe en el modelo. También se percibe un enfoque constructivista que está relacionado directamente con la experiencia. Aunque, como mencioné, en el modelo
no lo digan, no le den como la prioridad que merece, sí se habla sobre que el estudiante crea su propio conocimiento. Y también se percibe un modelo más horizontal, justamente en el que no se vea al maestro como de una manera vertical, que esté arriba del estudiante y sea el único que transmite conocimiento. Entonces, eso sí se percibe en el modelo educativo de nuestro país, pero al mismo tiempo hay muchas propuestas que han sido omitidas, como el fin moral, que no se da como el enfoque correcto, también, como ya mencioné, la experiencia, que no se define a la escuela como comunidad, entonces no se ve como esta relación de comunidad con la escuela y cómo es un conjunto. Y esas serían las aportaciones que han sido omitidas de John Dewey y que proponemos para un modelo educativo mucho más enriquecedor y que vea para el bien común de la sociedad mexicana. Muy bien, muchas gracias, Sim. Y también comentarles que aquí están algunas de nuestros trabajos justo en esta dirección, por si tienen interés de checarlos. Gracias. Muchas gracias, igual. Muchas gracias a ustedes por la ponencia. Abrimos un breve espacio de preguntas, entonces si alguien quiere participar con su micrófono o en el chat, es bienvenido. Así que, ¿quién se anima? Bueno, en lo que salen las preguntas, la Facultad de Filosofía de la UPAEP, por medio de su mesa directiva, otorga la presente constancia por la ponencia El modelo educativo mexicano, la educación en valores a la luz de la filosofía de John Dewey, la cual se les hará llegar por correo electrónico. Entonces, una vez más se les invita a participar con preguntas y bienvenido. ¿Tenemos una pregunta de Esther? Sí, buenos días. Mi nombre es Marister, soy estudiante de filosofía, este es mi primer año, y me gustaría pues agradecer su exposición. Sinceramente estaba esperando toda la mañana para escucharlos. Soy una persona ya mayor, he trabajado pues más de 20 años en el área educativa. Ahorita yo vivo acá en Estados Unidos, he estado trabajando por más de 17 años en las escuelas aquí de Estados Unidos y es muy interesante escuchar sus exposiciones y hablar acerca de John Dewey. Por coincidencia, una de las escuelas donde yo inicié, así se llamaba, John Dewey, y mi pregunta, no quiero estar haciendo comparaciones, pero mi pregunta es, yo conozco de este lado, ¿verdad?, las escuelas y cómo se trabajan, pero en el lado mexicano, relacionado a lo que acaban de decir, es muy interesante ese enfoque del, como decía la profesora, la constructivista, ¿sí?, los modelos. ¿Qué modelo ahorita en México se está haciendo para ayudar a los estudiantes a que tengan ese rol activo, que ellos sepan acerca de sus derechos o reconozcan qué es lo que ellos, pues como tienen, a qué tienen derechos, en qué pueden aportar? ¿Qué está haciendo ahorita allá en México la educación para ayudar al estudiante? Gracias. Gracias. Tim, tú eres la que está en México. Yo sé. Primero, Esther, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, es un poco complicado porque el modelo dice unas cosas. Entonces, el modelo se lee como una propuesta bastante innovadora. La verdad, sí, tiene ideas que a mí en el momento de leerlo me sorprendieron. Y me sorprendieron porque justamente, aunque yo hace mucho ya no voy a la primaria, a la secundaria, yo recuerdo cómo era mi experiencia y no era así. Y en este momento yo soy maestra en una escuela, es privada, pero al final pues todas estas escuelas se tienen que guiar por el modelo, que es el que imparte la SEP. Entonces,
Es complicado porque depende mucho de la escuela, en mi opinión. Depende mucho, justamente por eso la formación del docente en el apartado del modelo educativo es muy importante, porque el docente es el que al final llega al aula y es el que decide qué tanta como participación le da al estudiante. Entonces, aunque sea un poco una respuesta negativa, es que depende mucho de la escuela y de los docentes, porque al final es lo que sucede en el aula y por lo menos en la escuela, que es el primer contacto que yo he tenido, no sucede así. Se intenta, pero no sucede. Gracias, gracias. Y bueno, nada más. Buen día, ¿puedo participar? Sí, gracias, pero tenemos... No prendo mi cámara porque estoy en el cerrito y no hay mucha señal, pero me gustaría participar. Soy maestra de la Escuela Normal Valle del Mezquital y bueno, la pregunta que hizo la compañera hace un momento, se me suena muy interesante. Yo soy maestra de lengua indígena ñañú, aquí del Valle del Mezquital, en Hidalgo, y bueno, se me hace muy interesante la pregunta porque es cierto lo que dice la compañera, y los derechos de los alumnos, si no los leen, no los conocen, porque nosotros tenemos más de 200 escuelas bilingües, pero nada más con el nombre, y son indígenas, pero también nada más con el nombre. Y nosotros formamos a futuros docentes, pero tienen que conocer todos esos derechos lingüísticos que en 1999 apenas fueron constitucionalmente reconocidos. En el 2011 se diseña parámetros curriculares para que se integren las lenguas indígenas. Y ya en el 2017 ya se crea pues las asignaturas, las 5 asignaturas, que es lengua materna como el español, lengua indígena y viceversa, ¿no? Y también se integra el inglés, ya sea español como lengua materna o ya sea como segunda lengua. Se utilizan las dos de viceversa y ya. Entonces, nuestros alumnos sí aprenden primero sus derechos, cuáles son los derechos y todo ese proceso que se fue ganando a partir de que sí se enseña para la vida, lo que dice John Dewey, a eso iba. Gracias, se enseña para la vida y muchas gracias. Disculpe, no puedo aquí hacer mucho, porque no tengo internet y una disculpa por no prender mi cámara, pero sí se está trabajando para eso. Lo que dice John Dewey, lo que acaban de presentar, muy interesante, y es para eso lo que se tiene que educar con los futuros docentes, porque les digo, van a sus prácticas y se quedan con esa situación en donde los maestros les dicen, no puedes practicar en lengua indígena, eso al último, eso en los viernes, cuando hay CTs, cuando es la fiesta de alguien, muchas situaciones y lo dejan al último, pero cuando conocen los derechos, cuando conocen las leyes, cuando conocen sus obligaciones, sus compromisos, y es la importancia que se le tiene que dar, y luego dicen muchos, es que la lengua está muriendo, ¿y qué haces tú como maestro, no? Muchas gracias. Muchas gracias y disculpe, sí. No se preocupe. Muchas gracias. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Tenemos varias preguntas. Yo podría hacer una respuesta muy rápida a la pregunta de la doctora Livia, si me dan chance. Sí, si quieren hacer la respuesta de una forma súper rápida, adelante. Las experiencias negativas, profesora Livia, tienen un valor afirmativo, tienen un valor para ayudarnos a crecer en el control reflexivo, porque justo como una experiencia negativa, un refuerzo negativo, nos hace conscientes de cómo nuestra estrategia, de nuestra interacción orgánica se interrumpió en algún momento con la experiencia, y entonces nos da una oportunidad de repensar nuestra aproximación a la experiencia. Entonces, lo negativo es positivo para Dewey. Bueno, pues no sé, creo que ya no tenemos más espacio para preguntas, pero muchas gracias. Sí, tenemos solamente una pregunta más. No sé si desean responderla o parcialmente responderla por el tiempo. Esta es de nuestro compañero Gaspar. ¿Cómo se entiende o puede entenderse desde la perspectiva de Dewey el nuevo modelo que se ha propuesto de competencias en nuestro país y cómo puede funcionar para la creación de una comunidad dentro de la misma escuela? Bueno, pues es una pregunta compleja, realmente interesante. Tal vez, lo que yo no puedo decir en breve, en nombre del trabajo de SIM,
bueno, de los dos, pero sobre todo por el excelente trabajo de Simone, que por cierto el lunes va a defender su tesis de licenciatura para que todos la tengan presente en sus oraciones. El lunes va a ser licenciada Simone, esperamos. Y bueno, pues una de las cosas que ella ha expuesto o presentado es que la tentación de los modelos es a volverse rígidos. Entonces lo que hace Dewey es siempre como reavivar los modelos educativos en función de la experiencia. Y ese es justo como su propuesta en su famosa obra Mi Credo Pedagógico, ¿no? Siempre, si tú quieres vitalizar un modelo, necesitas confrontarlo con la experiencia. Muchas gracias, profesor. Nos comentan que ya no hay más espacio para preguntas, entonces damos por finalizada la ponencia. Y gracias a todos. Nos comentan que sí hay espacio. Profesor Rubén, si quiere abrir su micrófono, por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo no robo mucho tiempo. Solo quería decir que me llama mucho la atención esta conexión que hacen entre los valores y la experiencia. Me parece interesantísimo. Creo que ahí hay mucha tarea. Yo creo que actualmente, por ejemplo, ¿qué relación tiene esto con lo que se llama actualmente en la universidad y en muchos campos los aprendizajes significativos, ¿no? La cosa es que es verdad que no se puede dar clases sin planear, ¿no? Hay que planear la clase. Ya sé que la propuesta de ustedes o de Dewey, es planear en función de experiencias, pero también hay muchas complicaciones porque no siempre los ambientes, los espacios, las disposiciones anímicas, las condiciones sociales, políticas, económicas se prestan para realizar. Y esto supone un amplio conocimiento no solo del medio, sino también de las personas a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Pero quería decir solamente esto, ¿no? Que yo coincido plenamente con ustedes, mi enfoque no es pragmatista, es fenomenológico, pero coincido plenamente en el valor de la experiencia y lo importante que es para aprender precisamente, ¿no? Y como uno de los retos de la educación. No era una pregunta, era un comentario, ¿no? Además, felicitarlos porque han hecho una excelente presentación y un excelente trabajo en equipo. Muchas gracias. Pues podemos decir, de hecho, que, bueno, mucho de lo que hace la fenomenología del valor y el pragmatismo, pues se parecen mucho porque es una reapertura al valor último de la experiencia, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas y a los ponentes por sus respuestas. Aplausos. Y pues bueno, creo que sigue la siguiente ponencia por la maestra Cintia, entonces le doy la palabra al siguiente ponente. Muchísimas gracias.